Buenas noches. Buenas noches a todos los que están conectados, a los de Cali, a los de Colombia, a los del exterior. Qué rico que Dios, a pesar de las circunstancias, nos da la oportunidad de meditar en su palabra, de a través de ella acercarnos cada vez más a Él. Cuando ocurren algunas calamidades o tragedias, como está ocurriendo actualmente con este coronavirus, el pensamiento de algunos es que estas cosas suceden porque Dios está castigando al hombre por su maldad. Algo así como nosotros buenos y sí, por causa de los malos estamos sufriendo este tipo de tragedias. Sin embargo, frente a un par de tragedias que ocurrieron en Jerusalén en la época de Jesús, cuando fueron a contarle a Jesús, la respuesta que Jesús les dio fue la siguiente. Dice así, Lucas 13, 1 al 5, dice: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. No hay duda que las palabras de Jesús nos enseñan que estas cosas suceden no porque algunos pocos son malos, sino porque todos, absolutamente todos, necesitamos arrepentirnos. No solo los incrédulos, también los creyentes. Y esto nos ubica dentro de la realidad respecto de este coronavirus, que no es un castigo de Dios para los incrédulos, es más bien una llamada de atención para incrédulos y para creyentes, para que evaluemos nuestras vidas, nuestros valores, lo que pensamos, lo que deseamos, y hagamos las correcciones necesarias. Es más, si algunos llamados creyentes insisten en decir que es un castigo de Dios para ciertos grupos o para ciertos personajes, también deberían tener en cuenta las palabras de Jesús cuando, hablando de la desobediencia de los hombres, dijo, Lucas 12:48, dice: mas el que sin conocerla, el que no conoce la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y según esto tenemos que aceptar que estas tragedias, que este coronavirus, es un jalón de orejas en primer lugar para nosotros, los cristianos, que hemos recibido mucho más que otros, que tenemos un claro conocimiento de muchas cosas que debemos hacer y que a veces no las estamos haciendo. Así que mi consejo para estos que acusan, que señalan, es que no lo hagan más. No culpen de esta situación, no busquen culpables, sino más bien sean sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere que ellos hagan. Y es revisar nuestra vida y decidir hacer la perfecta voluntad de Dios. Ahora, una forma de evaluar, hablo para cristianos con madurez, una forma de evaluar cómo estamos respecto de esta situación y lo que Dios desea para nosotros, es revisar nuestros sentimientos. Y uno muy evidente de nuestra falta de obediencia y falta de confianza en Dios es el temor. ¿Sí? El temor. La Escritura dice así, Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
somos el objeto del amor de Dios. Conocemos a Dios, conocemos el amor de Dios, y esto quiere decir que cualquier creyente que sienta temor frente a esta enfermedad, que sienta temor a morirse, que sienta temor a que algún ser querido se muera, o que sienta temor de su provisión producto de la crisis económica que esto también ha generado, cualquiera de estos sentimientos es una indicación de que no está realmente confiando en Dios como debiera, y ese temor, dice, es la forma como uno mismo se castiga producto de esa incredulidad. Y por eso insisto que en lugar de señalar culpables de esta situación, que yo estoy convencido que sí hay culpables, pero no en el término espiritual, sino humano, esta cosa es un negocio y cosas por el estilo, la pregunta que nos debemos hacer de todo corazón es: ¿estamos asustados? ¿Nos preocupamos? ¿Aburridos? ¿Desmotivados? ¿O molestos? ¿Hay ese tipo de sentimientos? A veces cuando planteo estas cosas no falta quien diga, pues claro que estoy asustado, no es que es normal, ante la muerte ¿cómo no se va a asustar uno? Y sí, esa es la respuesta de muchos que no han comprendido verdaderamente el amor de Dios y que no han decidido creer en las hermosas promesas que tenemos de una vida eterna en su presencia. Y obvio, esta incredulidad pues hace que ellos sientan el temor. Y una de las razones es un apego enfermizo a las cosas del mundo, porque muy claro es el pasaje donde dice que si hay temor nos estamos autocastigando por no creerle a Dios. Ahora, el problema cuando se siente este temor y estas cosas es que las personas comienzan a buscar a Dios, pero no para que les ayude a aumentar su fe, no para mejorar la imagen de ese Dios espectacular que tenemos, sino simplemente para que Dios arregle la situación. Y si la situación se arregla, entonces yo voy a poder estar tranquilo. Lo cual es como algo que a la final no sirve de mucho, porque luego cuando se presente otra situación volverán a estar en las mismas. Mientras que si nos enfocamos en que Dios aumente nuestra fe para no sentir temor ante esta solución, a estas situaciones, pues la solución es permanente. Ahora, esto es lo que nos cuenta que ocurrió con el pueblo de Israel, que fueron a buscar al profeta Jeremías para que le rogara a Dios, ¿sí?, por la situación que estaban viviendo, porque estaban siendo diezmados. Y entonces, después de tanto sufrir y de tanto luchar en sus fuerzas para arreglar la situación, pues decidieron ir a buscar a Dios, tal vez como último recurso, pasa mucho así, para que Dios les diera las instrucciones para poder salvarse. La escritura nos cuenta, dice Jeremías 42:2, dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Evidentemente estaban preocupados, estaban seguramente asustados, y insisto, es triste que esta sea la razón por la cual los hombres se acuerden de Dios para buscar solucionar temores, angustias, necesidades. Sin embargo, una cosa es creer en Dios, como vimos la semana pasada, con conceptos propios, con lo que el mundo me enseña, y otra cosa muy diferente es creer en Dios de acuerdo a lo que su palabra me enseña, de acuerdo, sí, a lo que la Escritura nos dice de Él. Y obviamente la diferencia entre lo uno es una mala relación con Dios y una buena relación con Dios. Si notamos en el caso de estos profetas que fueron, de estos hombres que fueron al profeta, notemos que ellos dicen: y ruega a Jehová tu Dios. Es decir, están tan graves en su conocimiento de Dios, en el reconocimiento de su grandeza, de su soberanía, que le piden al profeta que ore al Dios del profeta.
como si no fuera el Dios de ellos. Creo que nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? Que se acerca una persona que no es cristiana y comienza diciéndonos, ay, usted que es cristiano, pídale a su Dios que nos arregle. Y usan ese término, pídale a su Dios. Sin embargo, el profeta, a pesar de la ignorancia de ellos, le responde, he aquí que voy a orar a Jehová, vuestro Dios. Aunque ellos no lo reconocen, el profeta sí sabe que es el Dios de ellos, y eso seguirá siendo verdad siempre. Aunque los hombres no reconozcan a Dios, Dios sigue siendo su Dios. El apóstol Pablo, hablando de esta verdad muy importante, escribe acerca de Jesús diciendo, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea que no hay duda, es el Dios de absolutamente todos los seres, y dice que los que están salvos en el cielo reconocen la grandeza de este Dios, los que están en la tierra también reconocen la grandeza de Dios, y llegará un momento al final de la gran tribulación donde absolutamente todos los que estén en la tierra tendrán que reconocer y arrodillarse ante la grandeza de Dios. Y la parte más grave es que los que están bajo de la tierra, los que están en el infierno, también tendrán que reconocer que Jesús es su Señor. Por supuesto, es mucho mejor reconocerlo como Señor a las buenas y no al final a las malas sin ningún beneficio. Pero bueno, un segundo error muy grave que podemos ver en estos hombres que, obligados por las circunstancias, buscan a Dios, es que cuando se acercan a consultar, dicen así, Jeremías 42:5. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. O sea que comienzan diciendo y colocan a Dios como testigo de ese compromiso, que van a hacer todo lo que Dios les diga que van a hacer, que van a ser leales, que van a hacer exactamente al pie de la letra, lo cual uno dice, bueno, pues qué bueno que están convencidos después de tanto problema que ahora sí deben hacerle caso a Dios. Sin embargo, estos hombres dicen algo muy grave. Versículo 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Ahora, notemos que como la mayoría del mundo y de muchos cristianos, estos hombres todavía se están alimentando del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual dijo Dios que si comíamos moriríamos, comenzando con la muerte espiritual. Y estos hombres confían tanto en ese conocimiento que el mundo les ha dado acerca de Dios, ¿sí? Acerca del bien y del mal, que se atreven a decir algo increíble. Dicen, vamos a hacer caso lo que Dios nos diga, así sea bueno o así sea malo. Gravísimo. Al decir esto, en primer lugar, están mostrando claramente que no es su confianza en Dios lo que dirige su vida, sino su confianza en su propio concepto del bien y del mal. Su Dios es su propia mente, su concepto del bien y del mal, y no el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. ¿Y por qué terminan diciendo sea bueno o sea malo? Porque eso es lo que el mundo enseña acerca de Dios, porque eso es lo que Satanás hace cuando le habla a los hombres de Dios. Les da una mala imagen para que los hombres, teniendo esta mala imagen, pues ni le crean, mucho menos le vayan a obedecer. Ahora, ¿de dónde sacaron estos hombres, esta idea de que las instrucciones de Dios pueden ser malas para su vida? Pues seguramente ya llevan tiempo pensando en las instrucciones de Dios, y cuando se llega a pensar que las instrucciones de Dios son malas, pueden ser malas, pues con facilidad se da el siguiente paso y se comienza a pensar que las circunstancias que me sobrevienen también son malas. Y al final, ¿qué hace?
termina negando la hermosa promesa de Dios, la espectacular promesa de Dios que dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Ese fue el proceso de Adán y Eva. Todo era maravilloso para ellos, pero Satanás les hizo pensar que la prohibición del árbol era una mala prohibición y obviamente decidieron comer, decidieron desobedecer a Dios para buscar lo bueno. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando Dios, o digamos, una de las señales de que uno es auténtico cristiano es que uno quiere obedecer a Dios en todo. Ahora, obviamente hay cosas que los cristianos ignoran y poco a poco Dios les irá revelando, pero es grave cuando un cristiano recibe claras instrucciones de Dios y comienza a seleccionar esto es bueno, esto es malo, esto sí lo hago, esto no lo hago. Cuando un cristiano se porta así, es difícil que sea cristiano. Insisto, no lo está gobernando su confianza en Dios, lo está gobernando su propio concepto del bien y del mal. Y es por eso que encontramos a ciertos cristianos que, por ejemplo, no creen que la sujeción sea una herramienta de bendición para sus vidas. Y por lo tanto, pues no se sujetan. Y no solo no se sujetan, sino que tienen serios problemas para confiar en Dios. Lo mismo pasa con aquellos que no creen en la bendición de ser fiel a Dios con los diezmos y las ofrendas. Al no creer en eso, su vida espiritual ¿sí? se estanca, tienen problemas para confiar en Dios en muchas otras cosas. Igual pasa con aquellos que no creen que el asunto sexual sea algo solo destinado para el matrimonio. ¿Sí? No hacen caso, tienen también serios problemas para confiar en Dios. Porque ¿cómo es posible pensar que Dios da mandatos malos? ¿Cómo es posible pensar que Dios manda situaciones malas? ¿Qué clase de Dios haría eso? Pues no, es el Dios verdadero. Por tanto, quien piense así de Dios, quien seleccione los mandatos que obedece y los que no obedece, no conoce en realidad al Dios verdadero. Y si obedece lo poco que cree, pues no va a ser igual. Seguramente lo hará medio en la carne y no disfrutará de la bendición, de la verdadera bendición de obedecer a Dios. Pues bien, pasaron 10 días y llegó el profeta con la respuesta que Dios le dio para el pueblo. Y les dice así, Jeremías 42:9. Y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. O sea que les dice que tienen que quedarse allí. Tienen que quedarse allí para que Dios los pueda plantar, prosperar. ¿Cómo recibieron este mensaje estos hombres? Versículo 2 del capítulo 43. Dijo Azarías, hijo de Osías, y Jonatán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Primero ruegan al profeta para que consulte a Dios asegurando que lo que Dios les mande, que Dios está de testigo, van a hacer caso. Y ahora viene la respuesta de Dios. Y cuando viene la respuesta de Dios, la analizan, concluyen que no es una buena respuesta y pienso que muy hipócritamente, en lugar de reconocer su falta de confianza en Dios, le echan la culpa al profeta diciéndole, no, usted lo sobornaron y usted no nos está dando el verdadero mensaje de Dios y usted nos quiere también destruir y por supuesto no hicieron caso. Creo que la lección es muy clara. Antes de preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer con mi vida? Tengo que conocer al Dios verdadero. Y cuando lo conozca, entonces entenderé que Él nunca ha dado ni dará un solo mandato que nos haga daño. Y nunca mandará una situación que nos perjudique espiritualmente. Y es por esto que la Escritura dice, 1 Juan 5:3,
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El gravamen es como el impuesto. Dice, no, los mandamientos de Dios no te quitan nada. Obedecer a los mandamientos de Dios es la forma como experimentamos el amor de Dios, y esos no nos quitan nada. Pero hay gente que ve en ciertos mandatos de Dios como me está quitando, entonces no le hace caso. Sigue diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y allí está hablando de el verdadero nacimiento espiritual que muchos creyentes no han experimentado, y por eso se la pasan seleccionando qué obedecer y qué no, y por eso pues obviamente desobedecen a Dios. Pero dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que muy por encima de nuestro concepto, esto es bueno, esto es malo, es la fe, la confianza en Dios, en sus perfectos mandatos, en su perfecta soberanía, lo que me lleva a derrotar todas las cosas que del mundo quieren acabar con mi vida espiritual. O sea que la clave es esa. A veces me hacen ciertas consultas en situaciones complicadas donde pienso yo que la respuesta no les va a gustar, y muchas veces antes de darles la respuesta les pregunto, dime una cosa, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿De verdad quieres hacer la voluntad de Dios? Porque si no quieres hacer la voluntad de Dios, ni para qué te digo cuál es su voluntad. Obviamente responden que sí, pero no siempre es de corazón. Así de que si queremos pasar esta crisis en que está el mundo ahora, recibiendo bendición a nuestra vida, lo que debemos hacer es tener una decisión firme, constante en nuestro corazón, de hacerle caso en todo. Cualquier cosa que Dios te muestre que está mal, debemos corregirla, ¿sí? Lo antes posible, inmediatamente, porque esa es la forma como debemos relacionarnos con Dios. Ahora, los mandatos de Dios, insisto, no nos quitan nada. Las cosas que Dios hace siempre son para bendecirnos, y quien confía verdaderamente en Dios, ve a través de las situaciones el amor de Dios. Para él decirle, Dios es soberano, tu vida está en las manos de Dios, no te preocupes por nada, Él maneja todo. Para él decirle esto es como una canción de amor. Uy, qué rico que Dios está en el control, qué rico que nunca lo ha perdido. Pero para el que no quiera hacer la voluntad de Dios, decirle Dios tiene el control, es como una maldición. Y es como una maldición porque él ve que el control que Dios tiene sobre las cosas no es afín con sus planes. Y entonces se siente atropellado por Dios, pero no porque Dios esté actuando mal, sino porque tiene malos objetivos en su vida. Por esto insisto en que una forma muy clara de evaluar si conocemos o no al Dios verdadero, porque fe en Dios tiene muchos dicen conocer a Dios, pero la forma de evaluar si conocemos al Dios verdadero es la respuesta que damos a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Cada vez que nos quejamos por cualquier cosa que sucede, nos estamos quejando contra Dios por estar dañando nuestros planes. Cuando la verdad, cuando Dios haga cosas que dañen nuestros planes, deberíamos sentirnos infinitamente agradecidos por buscar corregir nuestra vida a través de esas circunstancias. Ahora, adelantando un poco en este tema, ya hemos visto que la soberanía de Dios es ejecutada unas veces directamente por Dios y otras veces a través de los instrumentos que Él escoge, incluidos nosotros mismos. Veamos un pasaje que dice que según el poder que actúa en nosotros es que Dios hace cosas sorprendentes. Ahora, me gusta decir, Dios puede hacer lo que le da la gana con nuestra vida. Hay personas que eso no les gusta, porque como no tienen buena imagen de Dios, si uno le dice Dios puede hacer lo que quiera con tu vida, se comienzan a imaginar que Dios, mejor dicho, los va a torturar. Pero obviamente es porque no creen, ¿sí? en ese Dios perfecto, ¿sí? En ese Dios de amor, en ese Dios de justicia, de bondad, de misericordia, de sabiduría, de paciencia, en ese Dios que tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y sí, al final, solo al final, Dios manifestará su ira y castigará. Este no es tiempo de castigo, pero sí llegará el tiempo en que Dios manifestará su ira y castigará, ¿sí?, a aquellos que no le quisieron aceptar
y luego eso seguirá algo que es todavía peor que el castigo que recibirán en la tierra, que es la condenación eterna. No la muerte eterna, porque todos los seres humanos vivirán eternamente, pero unos en la presencia de Dios y otros condenados eternamente. Hay algo más que debemos entender respecto de la soberanía de Dios, y es que la podemos dividir en dos clases. Digamos que existe la soberanía o las cosas que Dios hace para que las obras de Dios se manifiesten en los hombres, y la soberanía que viene como consecuencia de lo que Dios ve que hay en nuestros corazones. Ahora, es el mismo Dios, por supuesto, pero actuando, digamos que por dos razones diferentes. La soberanía para que las obras de Dios se manifiesten en nuestra vida son todas aquellas cosas que han sucedido y suceden alrededor nuestro y también en nuestro cuerpo, enfermedades, ese tipo de cosas, que han sido planeadas y ejecutadas por Dios para preparar el terreno y con el tiempo glorificarse en nuestra vida. Un ejemplo bíblico de esto, Juan 9, 1 al 3, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La pregunta de muchos ante estas situaciones es la misma pregunta que hicieron los discípulos cuando ven este tipo de cosas. ¿Por qué esta persona nació así? ¿Por qué nació ciego? Si no ha hecho nada para nacer, digamos, si no ha hecho nada porque no ha nacido, ¿cómo recibe este castigo? Y entonces terminan echándole la culpa a las tales maldiciones generacionales, diciendo que los pecados de los padres, pues los hijos los tienen que asumir, y una cantidad de cosas que no tienen nada que ver, y que en este mismo texto Jesús dice que no es cierto eso. No existen maldiciones generacionales. Esta persona no nació de esta forma por el pecado de nadie. Ahora, igual que pasó con este joven, hay cosas que Dios en su soberanía ha ordenado que nos pasen y que no tienen ninguna relación ni con nuestros padres, ni cómo vivieron, mucho menos con nosotros. Y la respuesta de Jesús a la pregunta fue: Dios hizo esto de esta manera para preparar el terreno para que Dios se manifieste en la vida de esta persona. Y efectivamente así sucedió, porque no solo recibió la vista, dando testimonio a creyentes e incrédulos en esa época, sino que el que había sido ciego recibió algo mucho más importante que la vista: recibió su salvación. ¿Cuántos tienen vista? ¿Cuántos supuestamente deberían estar más agradecidos con Dios que los que no las tienen? Y igual no reconocen a Dios, se quejan por otras cosas. Pero para este hombre su ceguera se convirtió en una enorme bendición que está disfrutando y disfrutará por la eternidad. Ahora, todo esto quiere decir que hay muchas cosas que a cada uno de nosotros nos han sucedido porque fueran ordenadas por Dios. Llámese buenas o malas por el mundo, esto no tiene importancia. Esas cosas que nos han sucedido o que a veces nos pueden todavía suceder fueron organizadas por Dios para preparar el terreno y que Dios en el tiempo pueda glorificarse en nuestras vidas. Diferentes sexos, diferentes padres, buenos o malos, diferentes lugares, ¿sí? Diferentes dones, talentos, habilidades, diferentes circunstancias. Todas estas cosas que han sucedido en las cuales no hay culpa, no hay responsabilidad, no dependió de nada nuestro, sino que simplemente sucedieron porque Dios tiene un plan. Ahora, esto quiere decir que a la hora de la verdad, poco importa si tuvimos un buen padre o un mal padre, una buena o una mala salud, una buena o una mala oportunidad de educarnos, una buena o una mala figura o apariencia. Pero de lo que sí debemos estar seguros es que cada cosa que nos ha sucedido, de la cual no tenemos responsabilidad, ha sido programada por Dios para bendecir nuestra vida. La pregunta es, no sé cuántos de ustedes ya se pusieron en paz con Dios respecto de su pasado.
¿A qué me refiero? A que cuando evaluamos las cosas que nos suceden con este concepto del bien y del mal del mundo, lo normal es que terminamos quejándonos contra Dios, porque vamos a concluir, el mundo así lo enseña, que Dios no está haciendo las cosas bien. Y lo que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios por haberlo juzgado mal, por haber pensado que fue una desventaja, que fue una desgracia, que fue injusto. Tenemos que pedir a Dios perdón por haberlo juzgado mal, porque la razón por la cual vemos esas cosas de nuestro pasado como algo malo es porque no conocíamos de Dios, es porque no nos interesaba hacer su voluntad, es porque estaba dañando nuestra eficacia o nuestra buena posición en el mundo. Pero la realidad es que Dios estaba preparando y haciendo estas cosas para hacer de nosotros unos hijos de Dios espectaculares. Ahora, uno de los problemas es que es necesario que pase el tiempo, ¿sí? Y especialmente cuando las cosas han sido difíciles, es necesario que pase el tiempo y que estemos anhelando y haciendo la voluntad de Dios para poder entender el beneficio de esas cosas que pasaron tiempo atrás. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo de esto muy claro en la vida de José. A José Dios le dio un padre que lo amaba mucho. José era de los dos hermanos, era el ñaño, bueno, era el hijo preferido de su padre, que se supone que es algo muy bueno. Pero resulta que este amor de su padre especial, este amor especial por su hijo, hizo que sus demás hermanos le cogieran bronca. Además de esto, Dios le da un don de tener visiones y de adivinar sueños, que también se supone que es algo bueno, y producto de este don, más bronca le cogieron sus hermanos, de tal manera que decidieron matarlo. Uno de sus hermanos mayores intercede para que no lo maten, él propone que lo vendan como esclavo. Efectivamente lo venden como esclavo, Dios organiza todas las cosas, le dio un excelente trabajo en la casa de uno de los principales de Egipto, y a la mujer del fulano le gustó José, y como José no accedió a sus deseos, lo acusó injustamente y terminó en la cárcel. ¿Había culpa en José por alguna de estas cosas que le habían sucedido? Ninguna tenía que ver con su mal comportamiento. Estaba haciendo las cosas bien, pero le estaban pasando cosas que no, normalmente decimos terriblemente malas. En la cárcel ayuda a ciertos personajes, luego estos salen de la cárcel, no se acuerdan de él cuando los necesitan, y siguen pasando cosas, pero el resultado final es que termina al lado de Faraón, siendo el segundo hombre en Egipto, con un poder impresionante. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué un buen hombre que nos muestra la Escritura que hizo las cosas bien, tiene que pasar, ¿sí?, a los ojos de los hombres cosas terriblemente injustas? Y lo lindo es que la respuesta nos la da el mismo José, el cual mucho tiempo después dice lo siguiente, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. A sus hermanos les está diciendo, ustedes planearon hacer cosas terribles, no solo pensaron, las hicieron. Dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El maltratado, el tratado con injusticia, el despreciado, ¿sí?, terminó siendo el salvador del pueblo. Es como una imagen de Cristo en pequeño, ¿sí? Aquel que fue tratado injustamente terminó siendo el salvador del pueblo. Las malas acciones de sus hermanos, de las cuales él no tuvo la culpa, el haber ido a la cárcel sin culpa, el haber sido olvidado, ¿sí?, todo eso fue lo que hizo que llegara a la posición en que llegó, trayendo enorme bendición para el pueblo de Israel. Por supuesto, eso no lo entendió en el primer momento, seguramente pasó momentos de crisis cuando sus hermanos lo trataron así, cuando el otro, en fin, pero al final, en su deseo de hacer la voluntad de Dios, pudo ver con claridad la bendición de todas aquellas calamidades. Igualito pasa con la vida de cada uno de nosotros.
si usted piensa en las cosas que le pasaron y las ve de manera desventajosa, miserable, terrible, tenga la seguridad que aún esas cosas Dios, ¿sí?, las permitió, las organizó, las mandó, en fin, como quiera verlo, para con el tiempo bendecir su vida. Obviamente no verá esa bendición si no camina con Dios. No verá esa bendición si no cree verdaderamente en Él. Cuando yo miro mi pasado, veo circunstancias difíciles, circunstancias, ¿sí?, que me traumaron, que bueno, hicieron muchas cosas, pero tengo la certeza de que si no hubiera sido de esa manera, ¿sí?, si hubiera sido de otra forma, seguramente podría ser en el mundo una persona de mucho éxito, pero no estaría donde estoy, no hubiera conocido al Señor y no tendría el enorme privilegio de colaborar, aunque sea con un granito de arena, en su obra. O sea que tengo la certeza de que aquellas cosas pasaron y fueron organizadas por Dios para preparar mi vida, para preparar mi corazón, para usarme y para luego recibirme en gloria. Y es igual para todos y cada uno de ustedes. Así de que, en serio, póngase en paz con Dios respecto de su pasado. Y si no logra ver bendición en su pasado es porque a lo mejor no está mirando en la dirección correcta, no está anhelando de corazón hacer la voluntad de Dios, no tiene una buena imagen de Dios, entonces sí, disculpe, tiene que arrancar de nuevo. Pero también dentro de la soberanía de Dios hay muchas cosas que no suceden que sí tienen íntima relación con lo que hay en nuestro corazón. Es decir, nos suceden cosas que son una respuesta de Dios a nuestros pensamientos, inclusive a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones y a las cosas que hemos hecho. Dios nos mira, Dios evalúa, Dios ve qué es lo mejor para nosotros y permite, organiza que las cosas sean de esa manera para bendecir nuestra vida. Esas cosas que pasan producto de lo que hay en nuestro corazón, nosotros somos los responsables, porque se originaron, fueron dadas por Dios precisamente lo que habría allí. Ejemplos de esto tenemos muchos en la Escritura. En el libro de Ageo vemos cómo el pueblo de Israel está en una situación crítica, muy crítica, y Dios les dice que Él sopló sobre sus bienes, sobre sus alimentos, sobre sus cosechas, y ordenó escasez y cerró el cielo, porque ellos estaban negados a trabajar en la obra de Dios, y por eso Dios comenzó a hacer estas cosas. La pregunta es, ¿cuántos cristianos habrá así? ¿Cuántos cristianos estarán rogándole a Dios por cambiar esas situaciones que no les agradan para que su vida mejore, sin saber que ellos son culpables de esas situaciones, que esas situaciones han venido porque Dios ha visto lo que hay en su corazón? Y en lugar, ¿sí?, de revisar y cambiar su corazón, insisten en pedirle a Dios que la situación cambie y se atascan, se atascan. Más bien la pregunta que nos debemos hacer antes de buscar cómo cambiar la situación es, ¿por qué Dios me tiene en esta situación? ¿Por qué Dios me ha colocado en esta situación? ¿Por qué no logro lo que deseo? ¿Por qué me quitan lo que quiero? ¿Por qué hay estas barreras a mis planes? ¿Por qué no logro prosperar en lo que yo anhelo? ¿Por qué Dios me tiene en esta situación? ¿Por qué Dios me tiene cercado? Y yo creo que la respuesta es básicamente uno, porque no nos interesan las cosas de Dios. No estamos interesados en nuestro crecimiento espiritual, no estamos interesados en el crecimiento de la iglesia. Estamos viviendo en el mundo siendo creyentes, ¿sí?, con una visión grave, y muchas veces, ¿sí?, cuando llega el tiempo oportuno, Dios comienza a acercar y a organizar situaciones complicadas como esta del coronavirus para llamar nuestra atención, para despertarnos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay cristianos que no han dejado de cometer ciertos pecados a pesar de todo el tiempo y la paciencia que Dios les ha dado, que además dan mal testimonio, ¿sí?, lo cual hace que cuando digan que son cristianos sea grave. Y cuando invitan a la iglesia, ese que invitan también termina siendo algo malo, porque su mal testimonio hace que sean piedra de tropiezo. Y entonces, producto de este mal comportamiento,
Puede llegar el momento, insisto, en que Dios cierre puertas, en que traiga situaciones de calamidad, pero ojo, como una respuesta a lo que Dios ve que hay en nuestro corazón. Un ejemplo claro de esto, otro ejemplo claro de esto, que es contundente, es lo que pasó en la vida de Jonás. Jonás fue un hombre llamado por Dios para ir a predicar a Nínive, porque Dios, viendo la maldad de ellos, tomó la decisión de destruirlos, y entonces comisionó a este hombre para que fuera, ¿sí?, a predicar arrepentimiento, ¿sí?, a este pueblo. Creo que Nínive había sido enemigo del pueblo de Israel, y por esta razón este hombre no quería ir, y entonces la Escritura dice claramente que este hombre huyó de la presencia de Dios para no hacer su voluntad. Jonás capítulo 1 versículo 3 dice: y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Suena como a chiste, ¿verdad? Alejarse de la presencia de Dios, como si fuera posible. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo. O sea que él salió huyendo, y al ver eso Dios mandó una tormenta. Claro, terrible estaba la situación. Los marineros cada uno clamaba a su Dios, luego echaron suertes a ver por causa de quién venía esta situación tan terrible. Las suertes dijeron que era por Jonás. Jonás confesó que estaba huyendo de Dios. Cuando le preguntaron cuál era la solución, dijo: no, échenme al mar, ¿sí? y el asunto se arreglará. Efectivamente eso hicieron. El mar se calmó. Esta gente se convirtió al Dios de Jonás, ofrecieron, ¿sí?, sacrificio, hicieron votos al Señor. Y no creo equivocarme si digo que si Jonás, ante el llamado de Dios, hubiese tomado la decisión correcta, estas cosas no hubieran acontecido. No hubiera sido arrojado al mar. O al menos después de huirse, al ver la tempestad, si él recapacitara y hubiera cambiado su actitud, pues tampoco estaría en el mar. Ahora, ciertamente Dios nos ha dado libertad para tomar decisiones, pero esa libertad va junto con la responsabilidad de las decisiones que hayamos tomado. Usted manda, usted responde. Usted decide, usted asume las consecuencias. Si comes del árbol, ciertamente morirás. ¿Sí? Hay libertad. ¿Sí? Dios anhela que hagamos su voluntad, que es lo perfecto, pero si no la queremos hacer, bueno, no la haga y reciba las consecuencias. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que en su incredulidad ignora a Dios y cree que tiene la libertad de tomar las decisiones que sea sin asumir la culpa, pensando que las consecuencias no van a llegar. Y lo que nos enseña la Escritura es que no hay duda, todo aquel que tome decisiones tendrá que responder por las decisiones que ha tomado. Porque no solo Dios es soberano, sino que es justo, lo cual quiere decir que nadie podrá escapar de las consecuencias, ni buenas ni malas, de sus decisiones. Quien toma buenas decisiones será bendecido por Dios, quien toma malas decisiones, pues obviamente tendrá que asumir las consecuencias. Lo cual, aplicado a la historia que estamos leyendo de Jonás, quiere decir que las cosas que le estaban sucediendo a Jonás eran consecuencias de sus decisiones. La historia continúa y nos cuenta, Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No sé, yo hasta me imagino la piedra de Jonás, que salió a huir. Cuando dijeron que cuál era la solución, tíreme al mar. En esa tempestad, yo lo que pienso que este hombre pensó es, pues me suicido, que me tiren al mar y me ahogo y no le hago caso a Dios. Y Dios tenía preparado, Dios ya sabiendo lo que iba a hacer, tenía preparado, y termina este hombre, ¿sí?, en el vientre de un gran pez y todavía con vida, todavía con vida. Es muy importante que entendamos y creamos que Dios de manera continua evalúa nuestra fe, nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, y que responde, ¿sí?, a estas cosas a través de las situaciones que nos rodean. En esos momentos
podemos ser bien ciegos y podemos comenzar a culpar a la gente por lo que nos pasa, sin entender que es Dios, y perdernos así la bendición de entender el mensaje que Dios nos está dando. Y peor aún, seguir con la misma mala actitud por un lado y tratando de cambiar las situaciones por otro. Así de que, insisto, así como hay cosas que Dios está haciendo para preparar el terreno y bendecirnos más adelante, también hay cosas que suceden como una respuesta clara a lo que hay en nuestro corazón. Y esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿en medio de qué situación estamos? ¿Cómo estamos viviendo? Producto de lo que hay en nuestro corazón. O sea, no seamos ciegos, no miremos a la gente, no miremos si en China fue guerra biológica o si el presidente, no, esas cosas ocurren, pero en lugar de estar enfocados en esas cosas, preguntémonos, ¿por qué Dios me tiene a mí en esta situación? Estoy viviendo una situación súper chévere, agradable, disfrutando de la paz y el amor de Dios, ¿por qué? Estoy viviendo en un desierto espiritual como consecuencia de lo que hay en mi corazón. Estoy viviendo una situación espantosa, dolorosa, como consecuencia de lo que hay en mi corazón. Y si estamos en medio de una situación dolorosa, terrible, angustiosa, ¿sí? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién vamos a dirigir nuestras quejas? ¿A quién le vamos a rogar para que la situación cambie? La situación de Jonás continúa y después de 3 días en el vientre del pez, no me imagino, terrible, por fin Jonás dice, Jonás 2:9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Notemos que comienza, mas yo con voz de alabanza. O sea que llega un momento que en medio de esa situación tan terrible, este hombre reconoció, estoy equivocado. Todo lo que ha hecho Dios para corregir mi caminar. Uy, Señor, tú me tienes que amar mucho. Tempestad, o sea, todo lo que haces para corregirme, Señor, te alabo. Y producto de reconocer la grandeza de Dios y la acción de Dios frente a su mala actitud, este hombre no solo reconoce, sino que cambia su actitud. Y ojo, con solo cambiar su actitud, con solo decidir hacer la voluntad de Dios, Dios le dio respuesta a su problema. Creo que más claro imposible. ¿Sí? Algunas veces con solo decidir de corazón cambiar algo, he visto que la bendición de Dios llega aún antes de hacer lo que me he comprometido a hacer. Y he visto muchas veces eso, que las personas con solo cambiar su actitud, con solo decidir de corazón hacer la voluntad de Dios, comienzan a experimentar bendición aún antes de, ¿sí?, comenzar a obedecer. Ahora, ojo, no se engañe. Algunas veces uno encuentra personas que uno le dice, mira, esto es lo que tienes que hacer y tienes que cambiar esto y tienes que asumir esto, y las personas comienzan a decir, no, es que no puedo, es que es muy difícil, es que tal cosa. Puro engaño de Satanás. Si de verdad no pudiéramos, entonces tendríamos que decir que Dios nos quiere arruinar sin causa. Y Dios no es así. Y si de verdad nos parece que no podemos, debemos dar pasos de fe. Y cuando demos pasos de fe, cuando tomemos la decisión de corazón y comencemos a caminar, veremos que Dios abre puertas, coloca personas, hace milagros si es necesario para que le podamos cumplir. Dios no es un Dios que me exige hacer algo que no puedo hacer con su poder. En la carne y usted solo seguramente no podrá, pero es que no es así como se vive la vida cristiana. ¿Sí? No puedo, me cuesta trabajo, es muy difícil. Es una declaración de la inutilidad de Dios. Dios no sirve para ayudarme, yo quedé fregado. No se engañe, ¿sí? Creo que esa es una de las disculpas, no puedo, ¿sí?, que usa mucho, por ejemplo, aquellos que no confían en la bendición de ser fieles con sus diezmos. ¿Por qué no diezman? Porque no puedo, porque no me alcanza.
Y es una disculpa necia porque si el diezmo es lo primero que se aparta para Dios, siempre alcanza. Lo que no les alcanza es la confianza en el Dios Todopoderoso para que sea proveyendo lo que realmente necesita. Bueno, pero ¿qué hubiera sucedido si Jonás hubiera seguido firme en su decisión de no hacer la voluntad de Dios? Yo pienso que si eso hubiera sido así, ni siquiera sabríamos quién es Jonás. Si hubiera muerto en el pez, no estaría ni siquiera en la escritura. ¿Qué es lo que debemos aceptar? Vea, nadie puede escapar del trato de Dios para su vida. Que es igual a decir que nadie puede escapar del amor de Dios. Ese texto de Romanos es, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, o sea, absolutamente me puede alejar del amor de Dios. Y el amor de Dios tiene como objetivo mejorar nuestra vida espiritual. Y por eso nadie puede escapar del amor de Dios. La Escritura dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así de que no dudemos de lo que el Señor dice en su palabra. Sin embargo, para no ser engañados con ciertos argumentos del bien y del mal, pensando que esto no es verdad, debemos entender que el trato de Dios sobre cada persona es un trato personal. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A que a veces vemos a ciertos cristianos que hacen cosas que a nuestros ojos nos parece que están mal. Son deshonestos, son inmisericordios, son tramposos, ¿sí? Y nosotros al ver lo que nos parece que está muy mal en ellos, pensamos que Dios debería actuar y quitarles el negocio o dañarles la salud o que le pase algo a algún familiar para que él entienda lo que está. Y pensamos en eso y no sucede. Y entonces comenzamos como a vivir con cierto resentimiento. Pero ¿por qué? Yo lo poquito que hago mal, Dios me da por la cabeza y este vea todo lo que está haciendo y fresco, ahí va como si no le pasara nada. Al pensar en esto, quiero que tengamos en cuenta varias cosas para no hacer un mal juicio de Dios. Y es importante que hagamos un buen juicio de Dios, ¿sí? Porque si no vamos a tener mala actitud. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Lo primero es algo que ya mencioné, y es que Dios hace un juicio sobre los mayordomos, entendiendo que todos somos mayordomos, y que algunos hemos recibido más o menos que otras personas, dones, talentos, habilidades, oportunidades. ¿Qué dice el Señor? Vuelvo a leer Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que han recibido más de Dios, de las cuales Dios espera mucho más. Sin embargo, cuando vemos el trato de Dios a las personas y nos parece que no, como que no cuadra, no sabemos esa persona qué tanta claridad tiene de su pecado. No sabemos las circunstancias de su vida, no sabemos su historia. Y entonces, eso que no sabemos, Dios sí lo conoce a la perfección. Y Dios que conoce a la perfección, ¿qué tanto entiende? Porque es que a veces pasa eso, decimos, no, pero ¿cómo no va a entender él que eso es pecado? Le cuento que hay gente tan embrutecida por Satanás que está pecando y no sabe que está pecando. Y nosotros pensamos que es imposible. Es el mismo conflicto que tienen algunos para reconocer que existe el hombre carnal. El hombre carnal es una persona que se porta como un incrédulo y tiene el Espíritu de Dios. Es un bicho muy raro y algunos tienen problemas, especialmente los que se creen buenos, tienen problemas para aceptar esa situación, pero es real. Dios sí conoce la situación de esta persona, lo profundo de sus pensamientos, nosotros no. Mejor dicho, si nosotros fuéramos Dios hubiéramos acabado con mucha gente, pero Dios que conoce, ¿sí?, hace lo perfecto, sin equivocación. Recuerdo que hace muchos años, queriendo ayudar a alguien de la iglesia que estaba en necesidad, dispuse de cierta cantidad de dinero para hacerlo y le pedí a un discípulo millonario, hace muchos años, no piense en nadie de la iglesia, y le pedí a un discípulo millonario que si me ayudaba, ¿sí?, con una ofrenda para ayudar a esta persona.
Y él dispuso para ayudar la misma cantidad que yo di. Y entonces yo dije, oiga, pero si yo doy tanto, ¿cómo es posible que esta persona con tanta plata dé lo mismo que yo doy si él gana 10 veces más? Y claro, uno termina pensando, qué tacaño. Pero, ¿qué sabe usted? ¿Cuánto dolor siente una persona codiciosa al dar la misma cantidad que yo di con gusto? No sabemos. Es decir, en otras palabras, a lo mejor él dio más que yo. ¿Por qué? Porque sufrió para darlo, le dolió soltar lo poco que soltó mientras que yo lo hice con alegría. Entonces, fíjese, juzgamos mal porque no conocemos a profundidad el corazón de las personas. ¿Quién puede hacer un verdadero juicio y dar realmente lo que la persona necesita? Solo Dios. Y por eso es que Él sabe cómo tratar a cada persona. Por ejemplo, Jonás pensaba que Nínive no merecía el perdón, que debían ser destruidos. ¿Qué le dice el Señor? Jonás 4:11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Él pensaba que deberían ser ejecutados. Dios dice, no, esos no saben distinguir ni de la mano derecha ni de la izquierda. ¿Cómo no voy a tener yo misericordia? Y a veces vemos cristianos o crispetos que son así, que llevan tiempo en la iglesia y su comportamiento no mejora, antes empeora. Y uno está esperando que fuego de Dios caiga del cielo y no. Dios sabe, Dios tiene su tiempo, Dios sí conoce lo que hay en sus corazones. Lo segundo que debemos tener en cuenta al ver el trato de Dios que está dando a otras personas es que tampoco sabemos lo que va por dentro. ¿Cómo es que dicen? La procesión va por dentro. ¿Qué sabemos nosotros de cuánta envidia, cuánto rencor, cuánta amargura, tristeza, frustración hay en una persona que está mostrando una buena cara? Hay algunos que se ríen es de la angustia y del pánico que están viviendo. El sacerdote Elí, cuando vio a Ana, la juzgó mal. Dice 1 Samuel 1:14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada en espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Él pensó que estaba de juerga, y no estaba de juerga, estaba muy afligida por la situación. El apóstol Pedro, exhortando a alguien que vino con una petición equivocada, le dijo, Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es decir, pensamos que Dios debe disciplinar fuertemente a alguien por ciertas malas actitudes o pecados y no sabemos lo que esta persona ya está viviendo en su corazón. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que tratando muy bien a ciertas personas, luego estas personas van y hablan mal de usted? ¿Y por qué si usted la trató bien, habla mal de usted? Porque a pesar de su trato, esta persona se sintió muy mal. Pues una cosa es lo que hacemos por alguien y otra muy diferente, como ella, producto de sus conflictos, la pueda recibir. Si usted le hace un favor a una persona amargada, lo más seguro es que también va a hablar mal de usted. Si usted tiene misericordia con alguien que ha pecado y esta persona no reconoce su pecado, hablará mal de usted. Si usted es generoso con un envidioso y un avaro, también es muy seguro que hablará mal de usted. ¿Está haciendo usted las cosas mal? No, están hablando mal de usted. Sí, ¿por qué? Por lo que hay en el corazón, por lo que ellos ya están sufriendo, porque están siendo castigados por sus propios sentimientos. Cuando yo veo lo que es el infierno, dice que Dios sacó fuego de en medio de Satanás, el cual le consumió. O sea, es como si el infierno fuera a hacer que los pecados de los hombres son los que atormentarán a los hombres que están condenados eternamente. Y eso es lo que muchos en vida están viviendo. Sí, los vemos como frescos, pero no sabemos cuánta amargura, cuánta tristeza, cuánta desolación hay en su corazón. Sí, y además de eso, no sabemos nada y queremos que Dios le dé por la cabeza. Entonces, no, por favor. En tercer lugar, a veces estamos esperando que las personas cambien porque su comportamiento nos molesta,
nos incomoda y aún nos hace sufrir. Y por eso deseamos que Dios con su mano haga justicia y los cambie a las buenas y a las malas. Pero nosotros no hemos aprendido la lección que con esas personas Dios nos quiere enseñar. El apóstol Pablo vivió una situación similar que nos sirve como ejemplo y escribió 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea que Dios le dio mucha sabiduría, ¿sí? Y Dios, previendo que él se iba a inflar como un sapo, creyendo en muy sabio, puso una situación que le atormentaba. ¿Cuál fue su primer intento? Pedir a Dios que quitara esa situación. ¿Cuál fue la respuesta? Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, le dijo: no voy a cambiar esa situación, ¿sí? Agárrese de mí, reciba mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por esta misma razón, porque Dios quiere enseñarnos ciertas lecciones, puede haber situaciones o puede haber relaciones en las cuales estamos que, aunque sean incómodas y dolorosas, son necesarias para llevarnos a depender de Dios, para que Dios se glorifique en nuestra debilidad. ¿Cuántos tienen en su casa como esposa una mujer insensata? Porque es la que necesitan para aprender paciencia, para aprender a tener misericordia, para aprender a ser cabeza sin enseñorearse. ¿Cuántos tienen en su casa un esposo que no es cabeza, que no da provisión de ningún tipo, ni espiritual ni nada? Porque la esposa necesita aprender lo que es la sujeción. ¿Cuántos tienen como esposa una esposa como la de Job, que se la pasaba orando y pidiendo consejo, y se la pasan orando y pidiendo consejo para cambiarla? En lugar de aprender a agradecer a Dios primero por esa situación y aprender lo que Dios les quiere enseñar. A veces uno ve personas que quieren, que haciendo las cosas de manera correcta, no logran tener una buena relación con su familia. ¿Por qué? Seguramente puede Dios querer enseñarles a ser fieles, independiente de su pareja. O sea, no soy fiel a mi mujer porque es maravillosa, no soy fiel a mi marido porque no, yo soy fiel porque Dios quiere que sea fiel, a pesar de que mi mujer o mi esposa son terribles. De todos modos, tengo que aprender a ser fiel por causa del Señor. O sea, hay muchas lecciones súper valiosas que aprendemos a través de esas personas que nos parece que Dios no ha corregido. Aprendamos las lecciones en lugar de enfocarnos en que Dios les enseña a otros. Aprendamos, ¿sí?, a reconocer. Porque si no reconocemos, si no cambiamos, como la situación viene producto de lo que hay en nuestro corazón, así hagamos lo habido y por hacer, pues si Dios decide que no cambie, su mujer no cambiará, su marido no cambiará, su situación no cambiará, porque Dios la tiene precisamente para que revise y cambie la actitud de su corazón. O sea que no tratemos de cambiar eso, porque será como competir contra Dios y pues obviamente vamos a perder. A veces pasa que alguien me dice: no, pero es que yo cambié ya mi corazón y ella no cambia. Pero es que ¿acaso esa era la única lección? Hay muchas lecciones para aprender. Entonces, si usted cambió y su corazón y la situación cambió, amén. Pero si usted cambió su corazón y la situación no cambió, de todos modos siga haciendo la voluntad de Dios. Ahora, uno de los problemas que tenemos es el mismo problema que tenían los hermanos de Jesús con Jesús, los cuales lo afanaban, y Jesús les respondió, San Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Tenemos la mala costumbre de querer las cosas rápido. A veces cuando entendemos esta lógica de Dios decimos: no, ya sé, entonces yo cambio y la situación cambia, y creemos haber cambiado, pero no es cierto, nos engañamos. Y no, tenemos que tener la paciencia que Dios quiere que tengamos para esperar el tiempo oportuno.
Esta impaciencia la manifestaron los discípulos en cierta ocasión cuando el Señor les mandó, ¿sí?, a hacer algo, y vieron que la gente no les quiso ayudar. Dice Lucas 9:54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? A veces hay algunos cristianos así, ¿no?, que quieren que fulano, que el Señor le mande fuego del cielo para que deje de ser tan tramposo y tan incumplido. Que el Señor le mande fuego del cielo para que sea tan rebelde. Bueno, ¿sí? Entonces, volviéndose, él les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo de Dios no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y aquí estaba Santiago, que es un poco fuerte en sus cartas, pero también estaba Juan, el discípulo superamoroso, y ambos deseaban fuego del cielo, ¿sí?, por la impaciencia que tenía. No, dejemos que Dios trate a las personas, Él sabe lo que está haciendo. A veces nos parece que su paciencia es exagerada, como digo, nosotros ya hubiéramos acabado con más de uno, pero Dios sabe qué es lo que está haciendo. Es más, Dios sabe en qué momento va a cambiar. Otras veces Dios puede simplemente dejar que esa persona se siga portando mal para luego, ¿sí?, hacer algo terrible, que sea un ejemplo, que coloque temor en los hombres ante la necedad de no hacer caso a Dios. Es decir, Dios lo deja mucho tiempo y llega un momento en que viene un quebrantamiento del cual no hay remedio. La Escritura dice así, Proverbios 29:1: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para aquel medicina. Así de que no hay duda, Dios sabe lo que está haciendo con aquellas personas. No nos pongamos a mirar qué les hace y qué no les hace Dios. Enfoquémonos en nuestra vida, en lo que Dios nos quiere enseñar, en cambiar la actitud de nuestro corazón, porque eso hará que las situaciones cambian, y si no cambian las situaciones, cambiar la actitud de nuestro corazón nos hará vivirla de una manera muy diferente. Jonás al fin cambió, decidió hacer la voluntad de Dios, Dios cambió la situación. Lo mismo pasó con el pueblo de Nínive se arrepintió a través de la corta predicación de Jonás, porque no hizo todo bien. Y aunque Dios había determinado destruirlos en 40 días, dice las Escrituras, Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El pueblo, al arrepentirse, logró cambiar la decisión que Dios había tomado de destruirlos. ¿Tienes una mala vida cristiana? ¿Estás caminando en necedad, no haciendo la voluntad de Dios? ¿Sabes tú qué ha determinado Dios para ti más adelante? ¿No será bueno que cambies la actitud de tu corazón para que Dios cambie aquellas cosas que ha determinado que sucedan si tú no cambias? Insisto, esta situación que viene no es por el pecado de los homosexuales o de los políticos, solo es que se destruyen el mundo. No, esta situación es un llamado de atención para todos los seres humanos, y especialmente para los que tenemos más claridad de lo que Dios quiere que hagamos. Así de que, por favor, ¿sí?, repasemos, evaluemos. A veces al cambiar nuestra actitud, como en el caso de Jonás, rápidamente se ve la respuesta. Otras veces nuestro corazón no cambia de uno, las respuestas serán también lentas. Pero insisto, si la situación no cambia, habiendo cambiado tu corazón, la Escritura dice, Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Para terminar, déjeme decir algo muy importante. Supongamos que usted ama el dinero, y por esta razón Dios, después de haber tenido mucha paciencia con su mal comportamiento financiero, ha decidido mantenerlo muy apretado, y lo tiene muy apretado para que usted aprenda lo que Él le quiere enseñar, para que aprenda contentamiento. Y supongamos que gracias a la misericordia de Dios usted entiende que esa situación económica está en las manos de Dios, y que no importa lo que usted haga, no va a salir de allí, porque no logrará cambiar la decisión de Dios de mantenerlo así hasta que usted no cambie. Cuando usted entiende esto, ¿qué puede pasar? Que usted comienza, ¿sí?, a colocar como objetivo, ok, voy a cambiar mi corazón, voy a hacer las cosas bien, voy a creerle a Dios, voy a obedecerle. Ok, la pregunta es, ¿por qué quiere usted cambiar su corazón?
Y entonces la respuesta de muchos inicialmente es, porque si yo cambio mi corazón, entonces Dios me dará dinero. Ojo, nota el engaño de esta situación. La razón para cambiar nuestro corazón es para ser cada vez más como Jesús. La razón de cambiar el corazón no es simplemente para que la situación cambie. La situación es la añadidura. Pero a veces la gente quiere cambiar su corazón porque insiste en aquello que como no pudo conseguir necesita que Dios le ayude. O sea, no es realmente lo correcto. Recuerdo que yo a algunas chicas solteras, medio solteronas, les decía, a usted Dios no le va a dar marido porque para usted los hombres son tan importantes que por cualquier lagaña en mí que usted se desvía de los caminos del Señor. Y entonces la muchacha comienza a orar, Señor, cambia mi corazón y haz que no desee tener marido. Y pasa el tiempo y sigue orando en esto, y cuando ya no desea tener marido, termina peleando con Dios porque Dios no se lo da. No nos engañemos. Entendamos que cuando el corazón cambia, sí, ok, Dios puede cambiar las situaciones y casi siempre lo hace. Sin embargo, la verdadera bendición está en que cambie el corazón para ser más como Jesús. Cambie el corazón para ser más esos hijos espectaculares que Dios quiere hacer de nosotros. Porque no hay duda, ¿sí?, que no hay nada más valioso que aprender a confiar en Dios. Así nos enfermemos, ¿sí? No hay nada más precioso en esta vida y en la eternidad que la confianza que tengamos en Dios. Así de que por favor, los ojos en el Señor y decididos a aprender lo que Dios nos quiere aprender, y no juzguemos, ¿sí?, no señalemos, no busquemos culpables espirituales de esta situación, porque más adelante en la gran tribulación sí vendrá el castigo de Dios y será algo que jamás ha ocurrido, terrible, o sea, es algo súper espantoso, inimaginable para los hombres. Pero esto que está sucediendo actualmente en la tierra, ¿sí?, no es un castigo de Dios, es un llamado de atención para que hagamos realmente su voluntad. Vamos a orar. Amado Padre, siendo todo esto así, te damos muchas gracias por esta situación. Permítenos verla como tú la ves, Señor. Y permite que aprendamos a confiar tanto en ti, que no nos preocupemos ni por la enfermedad, ni por la muerte, ni por la enfermedad de seres queridos, ni por la situación económica, que más bien se prendan las alarmas cuando experimentemos temor, entendiendo que no estamos confiando en ti como debemos. Permítenos, a través de todo esto que tú nos enseñas, Señor, tomar la decisión correcta de hacer tu voluntad y disfrutar más y más de la linda bendición que tienes para nosotros en este tiempo. Sigamos orando.